Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Hoy vamos a dedicar esta actividad a hablar sobre uno de los apellidos, una de las familias más importantes para entender la historia del coleccionismo de arte en Francia. Hablamos de la familia Camondo, una familia de origen sefardí que a muchos de ustedes les sonará por el popular museo parisino Nissin de Camondo. Precisamente vamos a hablar de ese museo, de esa colección y de cómo esta familia logró reunir tantos objetos valiosos, especialmente en el ámbito de las artes decorativas. Para ello, hoy nos acompaña Bárbara Lassig. Bárbara es doctora por la Universidad de Manchester y es profesora del Sotheby's Institute of Art. Bárbara ha publicado sobre el tema de las artes decorativas francesas, la historia del coleccionismo y la arquitectura de los museos, y su investigación incluye la producción y el consumo de artes decorativas francesas entre 1650 y 1900. Antes de su carrera académica, Bárbara trabajó en el Victorian Albert Museum como parte del equipo curatorial involucrado en la remodelación de las galerías Europa 1600-1800 y ocupó cargos curatoriales en el Wellcome Trust y en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich. Así que sin más, les voy a dejar con Bárbara. Bárbara, thank you very much for being with us today. It's a pleasure, it's an honor. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar aquí con nosotros. Es un honor contar hoy con usted. Adelante. Muchísimas gracias por esta presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que puedan ver las diapositivas que he preparado. Bien, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes para hablarles de, pues el coleccionismo de la familia Camondo. Estas colecciones espectaculares que fueron recopilando Moïse e Isaac de Camondo a principios del siglo XX, pues han conseguido enriquecer muchísimo lo que es el patrimonio artístico francés. Isaac de Camondo hizo una donación en el año 1911 y luego se inauguró el Museo Nissin de Camondo en el año 1936. Como van a ver ustedes, sus colecciones pues contienen obras de arte espectaculares, como por ejemplo la obra de Degas, la Absinta, o el cuadro de Van Gogh, el jarrón de cobre con cristalerías. Y también pueden ver ustedes aquí esta sopera de plata que tuvo Catalina la Grande en Rusia y que le regaló a su amante, el conde Olaf. ¿Quiénes fueron Isaac y Moïse de Camondo? Bueno, pues nacieron respectivamente en el año 1851 y en el año 1860 en Estambul, en una familia de banqueros muy ricos y que, pues fueron denominados, con razón, los Rothschild del Este. La familia pues amasó una de las principales fortunas del Imperio Otomano gracias a sus negocios en la banca y también en el mercado inmobiliario. Al igual que los Rothschilds, pues también participaron muchísimo en filantropía y pues financiaron muchísimas escuelas y hospitales. Sin embargo, la familia decidió abandonar Estambul en el año 1869 y fueron a París para expandir su imperio financiero. Su llegada en París, pues no fue discreta, ni muchísimo menos, porque nada más llegar a Francia depositaron 40 millones de francos en el Banque de France. Huelga decir que esta era una suma impresionante en aquella época. Además, pues vivieron en un distrito muy exclusivo al noroeste de París y los padres de Isaac y de Moisés, los dos hermanos, Abraham y Nissim, pues compraron solares adyacentes, ¿no? Abraham mejor, que pueden ver en pantalla, encargó al arquitecto Denis de Tours que, pues le construyese un hotel particular monumental, ¿no? Que ven ustedes en pantalla. Y también, pues se le pidió que remodelase el edificio existente en el solar de Nissim. Este hotel de Camondo, en el que se estableció Abraham con su familia, se convirtió rápidamente en un lugar, pues de encuentro de las familias aristocráticas y plutocráticas de París, ¿no? Abraham se puede considerar, en cierto modo, como el primer coleccionista de la familia, aunque, pues como verán,
no tuvo un impacto tan importante como el de su sobrino y su hijo, ¿no? De hecho, Abraham, bueno, pues tenía un gusto bastante ecléctico. Sus colecciones se caracterizaban por una mezcla de corrientes, de géneros, y la venta de su colección en su muerte en el año 1893, bueno, pues incluía obras de Géricault de Corot y de Van Gogh, o sea que, como pueden ver ustedes, había una mezcla, ¿no? Un gusto muy ecléctico. Los orígenes orientales de esta familia quedaron plasmados también en sus hábitos de coleccionismo, ¿no? Si echan un vistazo a los inventarios y a los catálogos, verán que la primera generación de la familia que llegó a París contaba con una colección muy importante de cuadros orientalistas, ¿no? Ven ustedes aquí un ejemplo en pantalla. Y bueno, pues lo cierto fue que fueron mezclando este gusto por los cuadros orientales con obras del siglo XVIII de Watteau o incluso del siglo XVII, ¿no? También obras paisajísticas de la escuela holandesa. Los muebles que tenían, la decoración, eran sobre todo, bueno, pues francesas del siglo XVIII o del siglo XIX, reproducciones del siglo XIX. Y aquí, bueno, pues pueden ver ustedes el Grand Salon en el hotel de Abraham, este hotel de Camondo. En el techo, bueno, pues ven una pintura de Joseph Paul Blanc, que ganó el premio de Roma en el 1867. Y bueno, pues pueden ver ustedes el tipo de muebles, de decoración, y es muy importante también destacar que hay, bueno, pues unas alfombras muy hermosas y muy caras también, ¿no? De Oriente Próximo. Lo que vemos aquí es que cuando llegó la primera generación a París, a finales de los 60 del siglo XIX, bueno, pues empiezan a coleccionar, ¿no? Y están preparando, digamos, a la segunda generación. O sea que Isaac y Moïse al final se convierten también en coleccionistas a gran escala, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en la segunda generación, porque ahí vamos a ver cómo se van definiendo las prácticas de coleccionismo, ¿no? Vamos a empezar con nuestra presentación de Isaac de Camondo, que ven ustedes en pantalla. ¿Quién era? Bueno, pues fue una persona que recibió formación de su padre y de su tío y se unió al negocio familiar, pero su interés en la banca o en el sector financiero, como pasó también en la segunda y tercera generación de los Rothschild, pues no era tan importante, ¿no? Su pasión era realmente la música. También componía música y se inspiraba en Strauss, en Offenbach y más adelante en Wagner. Y Isaac, bueno, pues era un gran coleccionista de arte, ¿no? Es interesante que empezó a coleccionar, bueno, pues comprando piezas japonesas, ¿no? Obras de cerámica, obras esmaltadas, estampas, esculturas. Aquí lo pueden ver en su casa, rodeado, bueno, pues toda esta gran colección de estampas japonesas. De hecho, bueno, pues compró también piezas orientales espectaculares, ¿no? Incluyendo esta, como pueden ver ustedes en pantalla. El zun, como saben ustedes, es una vasija ritual que tiene normalmente forma de taza, pero hay algunos ejemplos muy raros en los que, bueno, pues estas vasijas tienen forma de animal, ¿no? Y se utilizaban para rendir homenaje a los cielos. Y al final, bueno, pues se concedía un derecho imperial, ¿no? Y al final con estas tazas los emperadores rezaban por el bienestar del universo, ¿no? El hecho de que esto figure en la colección de Isaac es excepcional, ¿no? A pesar, bueno, pues de que hay algunas partes que están rotas y no cuenta con la tapa, pero es un hecho excepcional que tuviese esta pieza, o sea que ya desde el principio estaba coleccionando obras de primera clase, ¿no? Este objeto lo adquirió en la subasta de Paul Bruno, que se celebró en París en junio de 1903. La pasión de Isaac por el coleccionismo del arte del siglo XVIII empezó un poquito más tarde, ¿no? O sea que al principio se centraba sobre todo en obras japonesas, chinas, y luego pasó a lo que eran ya obras de Francia del siglo XVIII. Empieza, bueno, pues también con la
venta de la colección de Wagon Double en 1881, ¿no? Ahí empieza su colección realmente, ¿no? En aquel momento se produjo una venta de estas obras de gran calidad y él adquirió una gran cantidad de muebles, decoraciones, y se incluía aquí lo que era, bueno, pues el buque insignia, ¿no?, de la subasta. Este reloj de las tres gracias, hecho y diseñado por Falconet, estuvo trabajando mucho tiempo en él y lo vendió por más de 100.000 francos, ¿no?, que era muchísimo dinero en la época. Aquí ven ustedes en pantalla el reloj de las tres gracias. Vuelvo para atrás, dice la oradora. Vamos a ver, aquí ven ustedes que el reloj ocupa el lugar privilegiado en el salón, ¿no? En estas fotografías también pueden ver ustedes otros objetos de su colección. Aquí vemos un tapiz de Beauvais, siguiendo diseños de Jean-Baptiste Huet, y bueno, pues vemos también otros muebles en pantalla, estas dos mesitas, la pequeña de la izquierda de Adrien Delorme y la más grande, que está a la derecha, de Ferdinand van Riesener. Sin embargo, lo que vemos, además de este interés por el coleccionismo de piezas del siglo XVIII francés, bueno, pues también es un gusto por el arte del Renacimiento y de la Edad Media. Esta es una característica bastante interesante de Isaac, porque no es algo que luego hiciese su primo Moïse. Estamos hablando de algo específico de Isaac, ¿no? Pero no es único, ¿no? Porque si echamos un vistazo al coleccionismo de los Rothschild, bueno, pues ellos también estaban coleccionando obras del Renacimiento, de la Edad Media, y bueno, pues vemos un ejemplo excelente, ¿no? Por ejemplo, este candelabro del taller de Buglioni de finales del siglo XV. Isaac también era, bueno, pues un seguidor ferviente del impresionismo, admiraba muchísimo a Degas y al final, bueno, pues tuvo 30 de sus obras, ni más ni menos. Tampoco tuvo muchísimo contacto con Degas, pero sí que tuvo una gran amistad con Monet y sabemos que a veces visitó a Monet en Giverny. En el caso de la colección de obras impresionistas, cabe destacar la figura del marchante Paul Durant-Ruel, que, bueno, pues parece que fue el que había inventado el impresionismo, ¿no? Y fue el principal marchante de obras impresionistas en aquella época. Bueno, pues trabajaba con galerías en París, en Londres y también en Estados Unidos, o sea que es importantísimo este marchante de arte. Aquí podemos ver algunas de las obras impresionistas que tenía Isaac, y él decía que esta era su propia galería privada de cuadros de Degas. Para que puedan ver un poquito mejor, bueno, pues estas son algunas de las obras que podemos ver en su galería, ¿no? Habrán reconocido la absenta de Degas en la parte derecha de la imagen, y también las bailarinas en el centro, ¿no?, que a día de hoy se encuentran en el Museo d'Orsay en París. Luego hay un inventario sala por sala del inventario de Isaac, y que se recopiló, bueno, pues con fines históricos, y que sigue en la actualidad revelando algo muy importante. Es decir, esta colección estaba muy compartimentalizada y físicamente, bueno, pues las distintas variantes del gusto de Isaac no se sobrelapaban, ¿no? Había salas para los cuadros impresionistas, salas para las obras de la Edad Media y del Renacimiento, y otras para esta recopilación de objetos de la corriente artística del siglo XVIII en Francia. O sea que estaba todo muy compartimentalizado, no había un solapamiento, ¿no?, de las obras.
Él, como decíamos, tuvo un trato, bueno, pues muy importante con los principales marchantes de la época, incluido Jacques Seligmann. Y bueno, pues su relación con los marchantes era bastante típica, ¿no? Al final eran ellos los que iban a las subastas por él y se ponían en contacto con él cuando había, bueno, pues alguna obra que pensaban que podía ser de su interés. Esta red de conocimiento de los marchantes iba más allá de los marchantes franceses. Sabemos, por ejemplo, que Isaac tenía una relación muy estrecha con otras personas muy relevantes, como por ejemplo conservadores de la época, Émile Molinier, le pueden ver ustedes ahí, es esta persona con este bigote tan particular, y era conservador del Louvre. Y sabemos que, bueno, pues él ayudó a Isaac a recopilar, bueno, pues todas sus obras pertenecientes a la época del Renacimiento. También tenemos pruebas de que Isaac era una persona muy generosa con su colección, ¿no? Al final, bueno, pues prestaba obras de su colección de manera sistemática para que hubiese, bueno, pues exposiciones temporales. Por ejemplo, el reloj de las Tres Gracias, que acabamos de ver, bueno, pues lo prestó para la exposición retrospectiva de arte francés del año 1900 en París. Y debería añadir también que, bueno, pues este préstamo de obras era algo muy común en la época, tanto en Francia como en Inglaterra, y el préstamo a obras, a instituciones respetadas, bueno, pues demostraba también que se mejoraba la reputación de las colecciones que se estaban prestando, ¿no? Y también era un medio para, bueno, pues demostrar la autenticidad, ¿no? El pedigrí de las colecciones. Y estas ediciones, estos préstamos eran plataformas muy importantes, ¿no? Porque ahí los coleccionistas, bueno, pues podían ir ampliando su red de posibles proveedores y también incluso podrían encontrar ahí pues a posibles compradores para aquellas piezas que quisieran vender. En la correspondencia de la época también vemos que la colección de Isaac en París, bueno, pues a menudo estaba abierta para todos aquellos que estuviesen interesados en ver sus contenidos. Por ejemplo, hay una carta del doctor Paul Gachet que, bueno, pues estuvo tratando a Van Gogh y que, bueno, pues en esta carta solicita el honor de poder ver la colección de Isaac. Aquí en la pantalla pues pueden ver una cita en francés de la carta que el doctor Gachet le envió a Isaac de Camondo. En el año 1911, todos los contenidos de la colección se donaron al Museo del Louvre con una serie de condiciones, ¿no? Es decir, se tenía que aceptar toda la colección en bloque, es decir, en su eh, totalidad. Y además las obras tenían que estar en una sala en la que estuviese el nombre de Isaac durante 50 años, ¿no? Esto es lo que sucedió, pero 50 años después la colección, bueno, pues se dividió en varios museos en Francia. En el caso de la colección francesa del siglo XVIII y del Renacimiento, bueno, pues se quedaron en el Louvre. En el caso de las obras impresionistas están en el Museo d'Orsay y las colecciones ya de estilo más oriental fueron al Museo Guimet. O sea que estamos hablando de tres museos muy importantes con tres colecciones nacionales importantísimas también. Isaac nunca dijo por qué dejaba su colección al Estado, ¿no? Nunca se casó, pero tuvo dos hijos y, bueno, pues podía haber hecho lo que hicieron otros fundadores de colecciones famosas, bueno, pues podía haber legado su colección a sus hijos, ¿no? Incluso podía haber dejado la colección a otros miembros de su familia. Mi teoría es que Isaac de Camondo desde muy pronto tuvo el deseo de establecer un legado que perdurase en el tiempo, ¿no? Y también es muy importante recordar que tenía un plan, bueno, muy ambicioso, que además se entremezclaba con esta agenda patriótica, ¿no? que tenían. De hecho, en la época se dedicó a coleccionar en una época en la que muchos coleccionistas estadounidenses estaban adquiriendo obras europeas, obras francesas. Y creo que este coleccionismo de Isaac, bueno, pues lo que hacía era participar en un proceso de recuperación, de repatriación
del patrimonio cultural de Europa. Estamos hablando de un patrimonio cultural que estaba, bueno, pues en un proceso en el que se estaba perdiendo, ¿no? Porque estaba yendo a parar a manos de coleccionistas estadounidenses. Si echamos un vistazo a los archivos de Camondo, veremos, bueno, pues que hay muchísimas referencias a, bueno, pues cartas de Isaac a los marchantes en las que decía que preferiría, bueno, pues que estas obras estuviesen en Francia y no en Estados Unidos, ¿no? Y los marchantes, bueno, pues decían cosas parecidas, ¿no? Que querían al final que estas obras, bueno, pues al final estuviesen en manos de Isaac porque era francés y no acabasen en manos de coleccionistas estadounidenses. O sea que vemos aquí que sí que había un espíritu patriótico, ¿no? Para mantener este patrimonio francés en Francia. Pasamos ahora de Isaac a Moïse de Camondo. Bueno, pues lo más irónico es que tal vez esta sea la colección más famosa a día de hoy, ¿no? Porque hay un museo que es el Museo de Camondo, el Nissin de Camondo, donde está su colección. Moisés al principio, bueno, pues quería que la colección, bueno, pues fuese un monumento para la posteridad, ¿no? Al final, bueno, pues los eventos trágicos que marcaron su vida fueron los que llevaron esta obra a manos del Estado, ¿no? Moisés, al igual que Isaac, participaba en los negocios familiares, pero he de decir que Moisés e Isaac tenían personalidades muy diferentes, ¿no? Isaac era una persona muy gregaria, bueno, una persona muy carismática, muy abierta. Moisés era mucho más discreto, tal vez un poquito más trabajador, por así decirlo, ¿no? No tenía una tendencia tanto hacia la diversión como su primo, ¿no? Pero tenía también un gran gusto artístico. Moisés era un hombre muy familiar y se casó con Irene Cahen d'Anvers. Ven ustedes aquí un cuadro de Renoir. Y bueno, pues aunque ella pertenecía a una familia muy importante de coleccionistas, coleccionistas de el arte francés del siglo XVIII, bueno, pues se casó con él y con ella tuvo dos hijos, Nissim y Beatrice. Luego volveremos a ellos. Al contrario que Isaac, Moïse de Camondo, bueno, pues no tenía un gusto tan ecléctico. Se concentró de manera exclusiva en el coleccionismo de arte francés del siglo XVIII. Y al contrario que Isaac, Moisés solamente adquiría obras para decorar sus propiedades. No quería adquirir obras que se pudiesen ver siempre en el interior de su hogar, ¿no? Es muy distinto porque Isaac tenía estampas que luego guardaba, pero Moisés no lo hacía, no. Él no quería coleccionar dibujos ni estampas porque decía que eran demasiado frágiles y no se podían exhibir constantemente, ¿no? No podían estar colgadas todo el tiempo en la pared porque tenían que mantenerse en unas condiciones de conservación específicas, ¿no? O sea que Moisés al final coleccionaba para decorar. Y eso es algo importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Al final, bueno, quería obtener siempre las mejores piezas de arte, pero también la proveniencia era muy importante, ¿no? Por ejemplo, coleccionaba obras que venían de las Madame de Pompadour o de la reina María Antonieta, ¿no? O sea que eso también importaba mucho, el origen de las obras. Es importante resaltar que, bueno, pues contrataba a los mismos marchantes que su primo, ¿no? Por ejemplo, Jacques Seligmann. Y también, bueno, pues contrataba marchantes internacionales, Joseph de o Leopold Davis, ¿no? Pero no todos los marchantes a los que contrataba eran de fiar. Por ejemplo, el marchante Lyon, bueno, pues luego se jactaba de que una mesa que había vendido a Moisés había pertenecido a Madame de Pompadour, sin darse cuenta de que esta mujer había muerto 5 años antes de que se hubiese fabricado la mesa. Pero Jacques Seligmann, bueno, pues era uno de sus principales marchantes, lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Y tenemos, bueno, pues varios ejemplos de correspondencia entre Seligmann y Moisés que nos muestran, bueno, pues cómo se realizaban estas transacciones entre ellos, ¿no?
En algunas ocasiones Moisés pagaba en plazos mensuales, ¿no? por las obras que había adquirido. Y Seligmann siempre era muy franco con Moisés, ¿no? Y le decía, bueno, pues acabo de recibir esta pieza y voy a ser muy franco. Ahora mismo lo cierto es que son obras que no están restauradas, están en un estado bastante penoso, o sea que vamos a intentar mejorar las piezas, ¿no? Y seguramente pues tenía esta actitud con él porque quería mantener la confianza de su cliente, ¿no? Y esto, bueno, pues demuestra, ¿no?, el nivel de confianza. Lo vemos en estos ejemplos, en la correspondencia entre Seligmann y Moïse de Camondo. En otra ocasión, Seligmann, bueno, pues hizo referencia explícitamente a un objeto que tenía y que pues no era muy de fiar, ¿no? Que podía ser problemático, que podía ser falso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues al final disuadió a Moisés y le dijo que no lo comprase. Otra cuestión interesante. Seligmann le pedía a Moisés si podía traer a alguno de sus clientes a la casa de Moisés. O sea que aquí pueden ver cómo, bueno, pues esta casa de Moïse de Camondo era una especie de sala de exhibiciones para Seligmann, ¿no? Porque pues seguramente estaba intentando impresionar a futuros clientes con la visión del hogar de Moïse de Camondo, ¿no? Con todas las obras que tenía. Aquí me gustaría establecer un paralelo también con la familia Rothschild, porque creo que es muy importante, ¿no? El coleccionismo de Moisés refleja en cierta medida lo que estaban haciendo en la familia Rothschild, sobre todo la familia inglesa y francesa, ¿no? Ferdinand y Edmund de Rothschild, lo que estaban haciendo ellos. No cabe duda de que Moïse de Camondo estaba compitiendo con la familia Rothschild en lo que a coleccionismo se refiere. Ferdinand de Rothschild, a lo mejor lo conocen, era muy europeo, nació en Francia, se crió en Frankfurt y Viena y se acabó asentando en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues compró muchísimas obras de arte. También le pidieron, bueno, pidió a los arquitectos de la época que construyesen esta mansión. Y bueno, pues en este castillo, bueno, pues vemos aquí, digamos, los buques insignia de su obra, ¿no? De su colección. Aquí tenemos esta vasija de pupurrí, pues muy poco habitual, porque solo había 12, ¿no?, en la época, y era una obra, bueno, pues preciosa, y también, bueno, pues tenía otras piezas, otros muebles, por ejemplo, esta que ven aquí de Jacques Seligmann. Y obviamente, bueno, pues también le importaba mucho el origen de las obras, ¿no? Al igual que Moisés, ¿no? Aquí vemos que había una alfombra para del Chapel de Versailles. Bueno, pues a Ferdinand le interesaba mucho crear lo que para él eran interiores armoniosos, ¿no? Ferdinand dijo, y esto es algo conocido, que su familia fue la que revivió el gusto por el siglo XVIII al reconstruir estas salas, ¿no? Con estos materiales. Bueno, lo que está diciendo es que su familia al final está comprando estos muebles originales y también está poniendo a disposición pues todas las materias primas para poder presentar estas colecciones. Aquí vemos la sala del Hotel de Vigo en París, ¿no? Y es muy importante que esta comparación, este paralelismo lo tengamos en cuenta cuando vayamos a examinar, bueno, pues el coleccionismo de Moïse de Camondo. La colección de Moïse de Camondo, bueno, pues tenía muchas obras de arte, ¿no? Y tenemos los principales nombres del siglo XVIII. Tenemos este retrato de la señora Dumoulin, de Louise Elisabeth Vigée-Lebrun, que, bueno, pues era el pintor favorito de la reina María Antonieta, ¿no? Y a través de la relación con ella, bueno, pues alcanzó su ambición, que era ser miembro de la Academia Royal, ¿no? Y Louise era una pintora, ¿no? Y era la primera vez que una pintora accedía a esta escuela, ¿no?
Y bueno, pues era una pintora que, bueno, pues era muy innovadora para la época y tenía, bueno, pues un toque especial en cuanto a la pintura de los trajes de la época, ¿no? Y era capaz de, bueno, pues de capturar la personalidad de estas personas en los retratos con bastante facilidad, ¿no? Bueno, pues este es un cuadro de la colección de Moisés, pero también, bueno, pues le interesaba muchísimo coleccionar estas alfombras. Aquí vemos una que está en la Gran Galería del Louvre. Es el tipo de alfombras que también estaban coleccionando los Rothschild en la época, y aquí podemos ver, bueno, pues los símbolos reales, por ejemplo, la flor de lis, eh, en los medallones de los laterales, y toda esta alfombra pues es una alegoría, ¿no? Bueno, pues de los cielos, incluye otros símbolos reales también. Aquí, bueno, pues vemos que Moisés también adquiría piezas del servicio de Buffon, famoso, que, bueno, pues lo hicieron en la fábrica de porcelana de Sèvres, que se adquirieron entre 1890 y 1920, o sea, fue un proceso bastante amplio. Y bueno, pues vemos que hay una decoración con pájaros que viene de la historia natural ornitológica, que se publicó en el siglo XVIII. Y bueno, pues estos servicios de té se hicieron, estas tazas se hicieron en la fábrica de porcelana de Sèvres, y muchas las adquirió el cuñado de María Antonieta, o sea que aquí también era muy importante el tema del origen de las piezas, ¿no? Moisés también adquirió muebles del principal ebanista del siglo XVIII, el favorito de la reina María Antonieta, Jean-Henri Riesener. Y bueno, pues aquí ven ustedes un ejemplo, ¿no? En pantalla. Esta cómoda, que es exquisita, bueno, pues se decoró con este panel de flores muy natural en el centro. El origen de estas cómodas es desconocido, ¿no? Pero hay otra pieza de Riesener en la colección de Moisés, y esta sí que se ha podido trazar hasta la reina María Antonieta, ¿no? Y parece que formaba parte de su colección. Moisés también, bueno, pues coleccionaba toda una serie de piezas, por ejemplo, tenemos este servicio de obras de plata neoclásico que pidió Catalina la Grande para su amante, el conde Olaf, y bueno, pues este conjunto era para 60 personas. Hay más de 800 piezas de plata que se encargaron al orfebre Gautier. Bueno, pues estas 850 piezas luego se complementaban con otras piezas que hicieron los orfebres y los artesanos rusos, o sea que hay más de 500, más de 1500 piezas en todo este servicio, ¿no? Se hizo, bueno, pues con el nuevo estilo neoclásico, ¿no? Este servicio de piezas de plata, y se ve marcado, bueno, pues por una gran claridad, equilibrio, armonía, la belleza de las proporciones, ¿no? Como pueden ver. Muchas piezas desgraciadamente se fundieron a lo largo de los años, pero hay algunas que todavía están en el Hermitage en Rusia, y otras están en otros museos del mundo, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el Nissin de Camondo, claro, pero también en el Louvre y en el Metropolitan. En línea con la moda del siglo XVIII, bueno, pues Moisés adquirió algunas otras piezas de chinoiserie, ¿no? Porque había ese gusto en la época por todo lo oriental. Aquí vemos, bueno, pues estas cómodas también, y estos muebles de Bernard van Riesenberg, que se conocía como BVRB. Bueno, pues BVRB contaba con el mecenazgo de la reina Mary Leginska, ¿no? La mujer del el rey Luis XV. Y bueno, pues estas piezas están en una condición excelente, y además, bueno, pues fueron piezas muy buscadas en la época, ¿no? Por este gusto, como decimos, por todo lo oriental. Y también este gusto por lo exótico queda representado, bueno, pues con este reloj de mesa que tiene una figura china aquí en el estilo rococó, y también forma parte de la colección. Bueno, pues con estas colecciones, Moïse de Camondo
necesitaba al final contar con un lugar idóneo, ¿no? Para poder bueno, pues exhibir sus tesoros. Con la muerte de su madre en el año 1910, bueno, pues hereda el hogar de la familia y decide transformarlo de arriba abajo. Lo que hace es, bueno, pues derribar lo que era el edificio anterior y le pide al arquitecto René Jean, que había trabajado para Seligmann y para construir el hotel de exposiciones de Seligmann. Y bueno, pues Sergent, este arquitecto, construye para Moïse de Camondo un pequeño castillo, ¿no? Para que pueda exhibir su colección. Y Sergent, bueno, pues logró reinterpretar totalmente el estilo del siglo XVIII, ¿no? Y se inspiró en la arquitectura y en el repertorio arquitectónico del Petit Trianon. Y aquí pueden ver lo que está haciendo Sergent, ¿no? Está remodelando toda la casa de los de Camondo teniendo en cuenta el estilo de Petit Trianon, ¿no? El famoso lugar de retiro de la reina María Antonieta. Lo interesante es que bueno, pues construyó su casa partiendo de cómo se iba a presentar la colección. Por ejemplo, tenía en cuenta el tamaño de los paneles de madera o el tamaño de los tapices para que las salas fuesen lo suficientemente grandes para poder acoger las piezas de la colección. El resultado al final, bueno, pues es que consiguió erigir una mansión espectacular que permite hacer una reconstrucción muy elegante del interior de los palacios del siglo XVIII, adaptándose a las necesidades del siglo XX. Aquí ven ustedes la entrada y, bueno, pues ven que la casa cuenta con 3 plantas. De hecho, había incluso un ascensor integrado para que Moisés no tuviese que utilizar las escaleras si quería llegar a la 3.ª planta de la mansión. Lo interesante aquí es, bueno, pues, por ejemplo, el gran salón. Pues lo interesante es que, al igual que en el caso de los Rothschild, Moisés, bueno, pues adquiría estos materiales también para las paredes para poder presentar sus obras, ¿no? O sea que tenía muy presente estas características arquitectónicas para la exhibición de sus obras, ¿no? Aquí ven ustedes estos paneles neoclásicos que venían del Hotel Letelier, que habían pertenecido al conde de Menú. Bueno, pues Moisés quería que en su hogar hubiese una presentación armoniosa de las obras y siguió, bueno, se siguió a lo largo de toda su vida esta tendencia para contar con un hogar artístico, ¿no? Esto es algo que queda muy patente en el Salón Huet. Aquí ven ustedes esta sala que está en el centro de la fachada y que se diseñó específicamente para que hubiese toda una serie de escenas pastorales pintadas por Jean-Baptiste Huet. Les doy un ejemplo de estas escenas pastorales. Y Huet era uno de los principales pintores, sobre todo pintores de animales del siglo XVIII. Bueno, pues este ciclo decorativo cuenta con 7 cuadros y 3 paneles encima de las puertas. Ilustra básicamente lo que es el progreso entre, bueno, de una historia de amor, ¿no? Entre un pastor y una pastora con la complicidad de un perro y una paloma. Bueno, pues en la sala ven ustedes también otras obras muy importantes del siglo XVIII. Por ejemplo, al fondo ven ustedes la obra de Bullard, que había pertenecido al rey Luis XVI, estaba en Versalles. La alfombra del suelo tiene también el escudo de armas de Francia y pueden ver ustedes también estos escritorios de la esquina, y en la derecha vemos, bueno, pues unos candelabros también muy especiales. Solamente se hicieron 15 pares de este tipo, ¿no? De soportes para candelabro. O sea que, como ven ustedes, son adquisiciones muy importantes de la colección de Moisés. Moisés había previsto que la casa y los contenidos de la misma, bueno, pues se legasen a las generaciones venideras, pero desgraciadamente la tragedia pues se cebó con la familia, ¿no? Su hijo Nissim falleció en combate en la Primera Guerra Mundial
Y obviamente y naturalmente pues Moisés quedó devastado, ¿no? Todos sus planes se vinieron abajo y bueno, pues se refugió más que nunca en sus colecciones. Después de que su hija Beatriz se casase con el compositor Léon Reynard en el año 1924, pues tomó la decisión de legar su colección a Francia. Y bueno, en su testamento quedaba muy claro que no se podía añadir nada ni quitar nada de la colección. Solamente en el caso de los libros, ¿no? Sí que se podía añadir libros a la biblioteca. Y esto era algo bastante común, ¿no? Sabemos que en las donaciones de Wallace y Frick, bueno, pues se siguieron las mismas condiciones, más o menos. Moisés también dejó una serie de recomendaciones bien estrictas en cuanto a la temperatura que tenía que haber en la casa, ¿no? Estaba muy preocupado, ¿no? Porque los objetos se tenían que presentar en unas condiciones óptimas para minimizar el riesgo de que, bueno, pues resultasen perjudicados. O sea que ella era, por así decirlo, un conservador muy experto, ¿no? En el año 1936, un año después del fallecimiento de Moisés, bueno, pues la casa ya se abrió al público, ¿no? Y tuvo pues una gran acogida por parte del entorno artístico. La apertura del museo se produjo tras una pérdida muy trágica, pero desgraciadamente no iba a ser la única tragedia que afectase a la familia. La hija de Moisés, Beatriz, y su marido y sus hijos fueron arrestados en el año 1942 y se internaron en Negoci antes de que se les deportase a Auschwitz en el año 1943, donde fallecieron. O sea que, desgraciadamente, pues no hay descendientes hoy de la familia para disfrutar y admirar el legado de la familia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Bárbara, por tan interesante conferencia, por este recorrido acerca de la familia Camondo y por dejarnos ver el nivel de profesionalización que esta familia tuvo a la hora de coleccionar tantas obras de arte y tantos objetos valiosos. Te agradecemos. Esta conferencia tengo que decir que no hubiera sido posible sin el equipo de intérpretes que nos ha acompañado y que nos ha permitido entender todo lo que nos ofrecía Bárbara Lasik, compuesto por Susana Pinazo y Patricia Verasaluce, a quien agradecemos enormemente que hayan estado hoy aquí también en esta conferencia, y por supuesto a Bárbara Lasik por ofrecernos esta interesante charla, y a todos ustedes por estar ahí conectados. Les recordamos que pueden compartir esta conferencia con quien estimen oportuno simplemente copiando el enlace, y también pueden suscribirse al canal de YouTube del Centro Sefardí Israel. Muchísimas gracias, Bárbara. Thank you very much. Y gracias a todos ustedes. Les esperamos en la próxima actividad de Centro Sefardí Israel.